causa, una nueva investigación, bueno, que de hecho hasta ahora no tiene Bien. pistas. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Gauna por el tema de la desregulación que anunció el gobierno Ujú, del transporte de media y larga distancia. exacto. Gustavo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Buenos días. Gracias a usted. Bueno, ¿cómo impacta o impactará la desregulación anunciada por el gobierno en el sistema de transporte de media y larga distancia de pasajeros en Argentina, Gustavo? Bueno, es una buena pregunta, todavía no tenemos la respuesta porque lo que hay que decir es esto lo que se ha producido en el decreto del día de ayer con la desregulación es un cambio radical en comparación a lo que teníamos antes en Argentina. Hasta el día de ayer el sistema que funcionaba era un servicio público de larga distancia y a partir de hoy se transforma en un registro. ¿Y cuál es la diferencia? Y son muy grandes porque el servicio público de larga distancia funcionaba muchas veces como funcionan los colectivos en las ciudades, ¿no? Donde la autoridad le da esas líneas a una línea de colectivo un determinado recorrido, le dice qué paradas tiene que hacer, e inclusive le dice cuánto tiene que cobrar. Mm, En simultáneo compite en ese mismo recorrido con algunas otras líneas mm, y en otras ni siquiera se cruza porque van por otros destinos. Bueno, el ómnibus de larga distancia funcionaba de esa manera. Había empresas que tenían permisos para ir a algunos destinos en el norte, otras en el sur, en fin, distintos lugares, algunas en distintos a norte y sur, pero todo fijado por el Estado, las rutas, las paradas, inclusive los valores, porque se había establecido una banda tarifaria de precios donde establecía precios mínimos y precios máximos. Honestamente, la verdad es que el sistema en los últimos años había quedado con una superposición de normas que lo hacían bastante complicado, digamos, porque muchas normativas tenían más de 30 años y habían quedado desactualizadas para las necesidades del transporte actual. Y digo, la mm. capacidad de que el transporte se adaptara a estas nuevas medidas. Nosotros en su momento pedimos que se dictara un nuevo marco regulatorio, es decir, nuevas normas para hacer más ágil y más dinámico el sistema, pero lo que se terminó haciendo es otra cosa, digamos. Nosotros pedíamos normas nuevas dentro de un mismo servicio público. Bueno, el Estado entendió, el gobierno actual, que lo superador es esto, que es la desregulación. Y esto significa que a partir de ahora, cuando se implemente, porque faltan un par de días todavía, se va a generar un registro donde iremos las empresas tradicionales de transporte, pero que ya no tendremos esos permisos los perdemos, y perdemos esos derechos de circulación, de exclusividad, si se quiere, en algunas rutas, Mm. pero además también nos quitan las obligaciones. Ahora solo tendríamos que decirle nosotros a la autoridad nacional, nosotros las empresas que ingresen al sistema, a dónde queremos ir, qué días queremos ir, de dónde queremos ir y solo informarles si vamos a hacer algunas paradas, dónde serían, y ni siquiera informar el valor porque el valor ya lo negociaríamos directamente con el pasajero. Esta es la lógica de la regulación donde de alguna manera el Estado se corre porque cree que entre los privados se va a resolver más dinámicamente, ¿no? Y frente a esta información, digamos que si bien no está concretada todavía y resta saber detalles seguramente, su primera impresión desde el punto de vista empresario, ¿cuál sería, Gustavo? Bueno, la verdad que hay algunos aspectos de este nuevo sistema que creemos que son interesantes, esta posibilidad de establecer algunas paradas, poder modificar y adaptarse más rápido a la oferta a la demanda con algunas frecuencias, creemos que es interesante. También algunos aspectos bastante de sentido común, que hoy por hoy no podía ingresar a un aeropuerto, entonces esto va a permitir la multimodalidad, que algún pasajero pueda elegir hacer un tramo en avión y otro. No, me parece que son aspectos positivos. También hay aspectos positivos en no obligar necesariamente a que los ómnibus tengan que terminar su servicio en una terminal específica, porque esto, aunque no nos parece, aunque no es que nos parece malo, pero en el pasado lo que ocurrió es que muchas terminales, abusándose lamentablemente de esa posición de que estábamos obligados a ir ahí, y la verdad que el servicio era demasiado precario y el costo era demasiado alto. Entonces ahora entendemos, no es que vamos a dejar de parar en las terminales, pero que posiblemente las terminales en muchos lugares del país que no estaban a la altura del servicio, van a tener que mejorar su servicio para que nosotros los elijamos Ujú. para utilizarlas. Eso es interesante.
Lo que sí también abre este registro es la competencia a múltiples operadores, y ahí no nos oponemos, insisto, a la entrada de nuevos actores al sector, pero sí le hemos pedido a la autoridad, y sí nos hace un poco de ruido, que los requisitos sean, por lo menos hasta lo que se ha mostrado ahora, bastante menores, ¿no? Digo, no se exige únicamente que sea una empresa o que tenga una determinada cantidad de colectivos, se permiten los vehículos de menor porte como las combis, y entonces esto habilitaría, si no se toman los recaudos del caso, que por ahí una sola persona monotributista que tenga un vehículo tipo combi de 5 o 6 años de antigüedad, bueno, puede entrar al sistema y se transforme en un transportador de pasajeros de larga distancia nacional. Bueno, ahí sí nos hace ruido porque queremos defender la calidad del servicio y no queremos que se precarice si no se ponen ciertos requisitos mínimos de entrada, que no es con la intención de dejar a nadie afuera, pero sí con la intención de garantizar un estándar mínimo de servicio, ¿no? Cuando usted habla de calidad del servicio, siempre nos hemos preguntado por qué una vez concluida la pandemia no volvieron los servicios a bordo, ¿no? En viajes de 30 horas, como solemos tener desde la Patagonia hacia el norte. ¿Esto es algo que podría volver a existir en esta desregulación? Sí, primero explico por qué no volvieron. No volvieron porque, así como nosotros creemos que había muchísimos aspectos positivos que tiene el servicio público, garantizar la conectividad en más de 1.600 destinos, llegar a muchos pueblos y ciudades donde tal vez no era rentable llegar, pero esa empresa tenía los permisos y lo hacía todo el año en forma ininterrumpida. Bueno, también en simultáneo de eso, todas estas operaciones y también ciertas normas y exigencias que para nosotros habían quedado desactualizadas, hacían que por momentos el sector se volviera un poco, a ver cómo decirlo, pesado a nivel de sus costos, ¿no? Como ya sabemos, en este sector, en un sector que era regulado, los costos determinaban la tarifa. No la fijábamos nosotros, pero la fijaba el Estado en función de los costos que teníamos. La verdad es que la comida se había vuelto un costo muy elevado y no es que después de la pandemia la quitamos porque no se la queríamos dar al pasajero, es que porque si no había que sumarle ese costo y el pasaje se encarecería aún mucho más. Entonces las empresas eligieron despojar de la mayor cantidad de gastos extras a ese servicio para que el usuario pagase por ese boleto. No se impedía que una empresa pudiera ofrecer el servicio de catering, pero iba a ser un costo extra y en definitiva esto iba a encarecer aún más el boleto. Y teniendo en cuenta que también el transporte aéreo comenzó a generar esa misma política, y bueno, se generaba que se empezaba a comparar, por ejemplo, el precio de un ómnibus con un avión, cuando en realidad el del ómnibus era en un determinado horario, con un tipo de asiento, y en el caso del avión ni siquiera incluía el equipaje, pero rápidamente se lo comparaba. Entonces nosotros también seguimos la misma lógica de decir, bueno, vamos a cobrar el boleto por lo que es el boleto. Después las empresas podrán elegir, bueno, algunas lo hicieron, otras no volvieron a ofrecerlo, están totalmente liberadas de hacerlo las que quieran a partir de la regulación, lo podían hacer ahora también. Lo cierto es que superada la pandemia podían hacerlo. Esa era la explicación de por qué. Era por no encarecer más el servicio y que el pasajero en todo caso se va a hacer otra cosa o parar en un parador y evitar que ese costo encareciera el boleto. Sí. Bueno, sugerimos aunque sea agua y café. ¿Esta desregulación puede llegar a perjudicar al pasajero en el sentido de que se anule alguna ruta, deje de entrar o llegar a lugares que no eran rentables? ¿Puede impactar por ese lado, digamos? Bueno, la verdad es que la respuesta no la tenemos porque no hay una experiencia anterior. Ha habido una desregulación en el año 92, pero no era esta desregulación, era una apertura del sistema a actores que no lo estaban, pero con las mismas reglas del sistema. Y esto es cambio, es el fin del servicio público y del registro de oferta de destinos, con lo cual habrá que ver una vez que se abre este registro si todos esos destinos tienen oferentes y si es como dice el gobierno, que en caso que no los haya, seguramente algún nuevo actor se sentirá tentado de hacerlo. Entonces, esperamos que no. Es natural de creer que en los destinos donde más viajan empresas y donde más competencia haya, puede ser que haya una baja de precios. Digamos, es según la mirada, digamos, porque, ¿qué quiero decir? Seguramente que en el mes de enero haya muchísimas empresas entre Neuquén y Bariloche queriendo viajar, porque es un momento de alta demanda. El tema es que si va a seguir siendo lo mismo en mayo, cuando la demanda baja, o en sí, hay un factor agosto, ¿no? Estacional. Claro.
Exactamente. El servicio anterior, con sus defectos y virtudes, garantizaba que esas empresas que prestaban el servicio tenían la obligación de hacerlo todo el año. Ahora Sí. no. Con lo cual se abre un escenario que entendemos nosotros en algunos casos, en algunos destinos va a ser beneficioso porque va a haber más competencia, porque tal vez alguna empresa dice yo prefiero ofrecer, como decían ustedes, la bebida o hasta la comida gratis o ofrecer otro servicio o una butaca mejor o lo que fuera, y en otros lugares donde hay menos competencia tal vez van a extrañar más la regularidad y la obligatoriedad de los servicios. La verdad que todo eso está por verse. Claro. Y es un escenario que empezamos a transitar ahora, ¿no? ¿Cuándo aplica efectivamente el decreto gubernamental, Gustavo? Bueno, el decreto comienza ahora. Lo que ocurre es que hay que terminar de reglamentar ese decreto. Faltan todavía muchos detalles, faltan cosas que todavía nosotros no conocemos. No está creado ese sistema donde las empresas deberíamos subir los destinos, poner las paradas, informarlas. Entonces el gobierno estableció un plazo de 60 días hábiles como para comenzar a operar. Entendemos que eso será a partir de mediados de enero aproximadamente, pero bueno, eso tendrá que informarlo más claramente la autoridad nacional, ¿no? Aclaremos que esto es para servicios nacionales de larga distancia. Sí, sí. No se desreguló el transporte de larga distancia provincial. Claro. Ahí tendrán que ver las provincias si quieren adherir a este decreto y sumarse a esta nueva modalidad o no, o mantenerse de la misma forma, ¿no? Queda claro. Bien. Bueno, Gustavo, le agradecemos mucho y bueno, seguramente estaremos en contacto para ver cómo se va concretando o implementando este cambio radical en el sistema de transporte de pasajeros de larga distancia. Muchas gracias. A ustedes y hasta cualquier momento. Gracias. Gustavo Gauna, entonces vocero de la Cámara Empresarial del transporte público de media y larga distancia.